El día de hoy vamos a revisar la teoría del aprendizaje significativo, para lo cual vamos a hacer una revisión aplicable a la escuela actual. A continuación tenemos el significado original del aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo es una propuesta de David Ausubel en 1963. Se planteó como una propuesta de modelo de enseñanza y aprendizaje basado en el descubrimiento, que privilegiaba el activismo y postulaba que se aprende aquello que se descubre. Es una teoría psicológica de aprendizaje en el aula, cuando los estudiantes aprenden, en la naturaleza de este aprendizaje, las condiciones que se requieren para que se produzca, en los resultados y en su evaluación. Es una teoría que se ocupa del proceso de construcción de significados por parte de quien aprende, que se construye como eje esencial de la enseñanza, dando cuenta de todo aquello que un docente debe contemplar en su tarea para enseñar, si lo que pretende es la significatividad de lo que su alumnado aprende. Ausubel caracterizó el aprendizaje significativo como el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la persona que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. La consecución de un aprendizaje significativo supone y reclama dos condiciones esenciales. La primera es que el material tenga significado lógico, esto es, que sea potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende, de manera no arbitraria y sustantiva, que exista ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. Para el aprendizaje significativo, el aprendiz no puede ser un receptor pasivo, muy al contrario. Debe hacer uso de los significados que ya internalizó, de modo que pueda captar los significados que los materiales educativos le ofrecen. Para Novak, el aprendizaje significativo subyace a la integración constructiva de pensamiento, sentimiento, acción, lo que conduce al engrandecimiento humano. Para Gowin, la enseñanza consuma en el significado del material que el alumnado capta. Es el significado que el profesor pretende que ese material tenga para el alumno. El aprendizaje significativo supone cuestionamiento y requiere la implicación personal de quien aprende, es decir, una actitud reflexiva hacia el propio proceso y el contenido objetivo del aprendizaje tendente, a que nos preguntemos qué queremos aprender, por qué y para qué aprenderlo significativamente. Errores y mitos del aprendizaje significativo. En la actualidad, en la escuela no todo es aprendizaje significativo, no todo vale, porque alrededor de esta etiqueta hay muchas confusiones, mitos, y hace falta que se ha minimizado su utilización, ya que todos hacemos aprendizaje significativo con nuestros alumnos y en muchos casos se desconoce su significado. No se genera aprendizaje significativo si no están presentes las ideas de anclaje pertinentes en la estructura cognitiva del aprendiz. Mitos del aprendizaje significativo. Como plantea Dávila, estamos ante esa extraña expresión utilizada por todos y comprendida por pocos. Si de lo que se trata es que aprendamos significativamente qué es el aprendizaje significativo, hagamos un repaso a esos mitos para erradicarlos. El aprendizaje significativo no se da cuando el alumno se divierte aprendiendo, y de hecho no se constan mejores aprendizajes o más significativos con actividades lúdicas. Un segundo mito se centra en que se produce aprendizaje significativo cuando los contenidos se adaptan a los intereses del alumnado, lo que nos lleva a la consideración de que no se enseña aquello que está fuera del interés de los que aprenden. Tampoco es cierto que se produzca aprendizaje significativo cuando el estudiante quiere aprender. Por eso, aunque éste quiera, si el docente no hace lo que le corresponde, su alumno no aprenderá de manera significativa. El aprendizaje significativo no significativo con aplicación de lo aprendido, pues esta puede ser mecánica, repetitiva o reproductiva.
El aprendizaje significativo, por definición, debe ser transferible a nuevas situaciones y contextos, pero de forma autónoma y productiva por parte de quien aprende. Ventajas del aprendizaje significativo. Para Pérez, el aprendizaje significativo tiene valor de cambio porque se reconstruyen los esquemas cognitivos de quien aprende y supone producción y aplicación de ese conocimiento para quien lo construye. Un aprendizaje significativo favorece la adquisición de nuevos conocimientos que pueden estar relacionados con los anteriormente asimilados, ya que estos actuarán como subsumidores o ideas de anclaje para los nuevos conceptos. El aprendizaje significativo estimula el interés del educando por lo que aprende, el gusto por el conocimiento que la escuela le ofrece. Supone un reto individual y colectivo que propicia satisfacción ante el logro de esos aprendizajes. El aprendizaje significativo produce satisfacción en el profesorado, que encuentra en este referente una forma de trabajar la heterogeneidad desde las distintas disciplinas. Esto no es más que un aprendizaje significativo. Si la conceptualización es, como dice Bergkamp, el núcleo del desarrollo cognitivo, no tiene sentido pensar en conceptualizar sin que los conceptos se hayan construido o reconstruido internamente. En conclusión, la contribución de esta teoría es doble. La justificación consiste que comprender el proceso de la cognición también nos proporciona acción en el aula. A continuación vamos a hablar acerca de la práctica docente desde la perspectiva de la teoría del aprendizaje significativo. Para empezar, nos vamos a enfocar prácticamente en la parte docente, para lo cual se muestran diferentes teorías del aprendizaje, de lo que debería hacer el docente para que se dé un aprendizaje significativo en los estudiantes. Para empezar, el primer autor es Ausubel, quien nos muestra que 4 principios programáticos para facilitar el aprendizaje significativo. El primero viene siendo la diferenciación progresiva, la cual prácticamente es planificar la docencia de lo más general a lo más específico. La reconciliación integradora, la cual nos muestra que debemos incorporar una idea que subordine a las ya existentes, además de establecer conexiones entre estas ideas. La organización secuencial, la cual muestra que debe haber una relación entre todas las ideas y conocimientos, y la consolidación, la cual nos muestra que se debe reiterar la información a las ideas para que se dé así un aprendizaje significativo. Los siguientes autores que vamos a ver son Díaz, Barriga y Hernández, los cuales nos muestran diferentes principios para la instrucción. Como primer punto, nos muestran que la información debe ser organizada y debe tener una secuencia lógica. Además, se debe delimitar intencionalidades y contenidos. Dichos contenidos deben presentarse en forma sistemática, en forma de sistemas conceptuales. Además, se deben activar los conocimientos de experiencias previas que ya tienen los estudiantes. Se deben establecer puentes cognitivos entre la información que se va diciendo y la ya existente. Los contenidos aprendidos por recepción o descubrimiento son los que se vuelven más significativos. Y por último, y como último punto, el estimular la motivación y participación activa del sujeto que está aprendiendo. Todo esto ayudará a que se dé un aprendizaje significativo en los estudiantes. Ahora veremos lo que plantea Moreira. Moreira muestra que para que el aprendizaje significativo crítico. Nos muestra diferentes puntos, entre ellos que debemos aprender, que aprendemos a partir de lo que ya sabemos. Tenemos que aprender y enseñar preguntas en lugar de respuestas. También tenemos que aprender que el significado está en las personas y no en las palabras. Tenemos que aprender que el ser humano aprende corrigiendo sus errores y que las preguntas son instrumentos de percepción, y mientras que las definiciones y metáforas son instrumentos para incentivar al pensamiento. También tenemos que aprender a tener diferentes estrategias de enseñanza y aprender que las meras narrativas de otra persona no estimulan a la comprensión. Esto es lo que plantea Moreira. Además, otro autor, Pérez Gómez,
plantea que se necesitan de dos cosas para llegar a un aprendizaje relevante o significativo. La primera, la intencionalidad del que aprende, para lo cual debe haber una motivación para que el sujeto esté dispuesto a aprender y el contexto en el que se educa. En la siguiente, el siguiente autor que vamos a ver es igualmente Moreira, pero aquí nos va a hablar acerca de los modelos para organizar la enseñanza. Nos muestra 3 puntos específicos de los cuales vamos a partir, que se debería tener: la identificación de la estructura conceptual de lo que va a ser enseñado, la identificación de los conceptos subsumidores relevantes, la averiguación de la estructura cognitiva conceptual del alumno. Una vez que tenemos estos 3 puntos, podemos proceder a la organización de la enseñanza, la cual se va prácticamente basar en organizadores y tener la información bien recopilada. El segundo punto, la implementación de la enseñanza, la cual va a ser basada en la estructura cognitiva de los estudiantes. Y como último punto, la evaluación, la cual nos servirá para ver la efectividad de lo que estamos nosotros enseñando, de nuestra enseñanza, y además nos va a servir como una retroalimentación de lo que se ha impartido o se ha enseñado. Como conclusión a todo lo que hemos dicho el día de hoy acerca del aprendizaje significativo, nos muestra que para que se dé dicho aprendizaje significativo, primero debe haber una nueva postura docente, una nueva directriz escolar, nuevas metodologías y nuevas tecnologías, y también se debe basar en las nuevas tecnologías que se vayan dando. Todo esto hará que se dé una nueva enseñanza, que tenga un aprendizaje significativo y que no sea igual a la educación tradicional que se ha venido llevando hace tiempos. Gracias.